Yo disfruté mucho los años del mundo corporativo, hasta que un día dejé de disfrutarlo. Lo que te apasionaba antes ya no te apasiona tanto, que también creo que eso tiene que ver con un factor de la edad. Había mucha presión, no solamente a nivel personal, sino mucha presión hacia mi equipo. Y el estrés termina conmigo y yo no tengo por qué pasarles estrés a mi equipo. Al contrario, ser una fuente de inspiración, wow, de tranquilidad. Pero eso es muy fuerte. No es habitual encontrarse con líderes así, ¿o sí? Al final del día, cada individuo es responsable de encontrar ese sentido a su trabajo. Porque el sentido no te lo va a dar tu jefe, no te lo va a dar la organización, no te lo van a dar tus colegas. Esa es una responsabilidad individual. Primero somos seres humanos antes que líderes. Entonces es imposible que fragmentemos o que separemos a la persona del empleado, del colaborador, del líder. Si yo a nivel individual no experimento ni plenitud, ni paz, ni felicidad, ¿qué es lo que voy a compartir al interior de mi equipo? Yo te veo, te admiro, me inspiras y me ayudas a transformarme. Bienvenidos a Del Miedo a lo Sagrado, un podcast diseñado para conversar con personas que a través de sus testimonios nos invitan a repensar nuestra vida y a conectar con nuestro liderazgo más humano, compasivo y consciente. Soy María Gabriela Hodge y te invito a que te sumerjas y disfrutes de cada una de estas conversaciones con personalidades destacadas. ¿Estás preparado para convertirte en una persona que inspira y transforma su entorno? Yo creo que sí. Bienvenidos a una nueva serie de liderazgo consciente. Estoy muy contenta que tengo en el piso a Rafael Puebla. Rafael Puebla es un líder, consultor, especializado en lo que tiene que ver con liderazgo consciente e inteligencia emocional y ha fundado una organización de mindfulness. Así que me muero de ganas de charlar con vos, Rafael. Bienvenido. Y contanos un poquito para que la audiencia sepa tu trayectoria, porque has trabajado en empresas Fortune 500, de hecho compartimos American Express, Correcto, sí. Mastercard, también como clientes Uber y tantas otras. Así que, por favor, contanos un poco de dónde venís, tu trayectoria, dónde estás basado, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Qué placer poder compartir tiempo y espacio aquí contigo y por supuesto con tu audiencia. Efectivamente tengo una larga trayectoria en el mundo corporativo. Ahí fue donde me inicié y fue mi primer llamado. Y durante muchos años amé profundamente el mundo corporativo. Y particularmente todo lo que tenía que ver con marketing, con manejo de productos. Fue una etapa maravillosa en mi vida. Una etapa de mucho crecimiento, de formar muchas relaciones. Relaciones más allá de lo profesional. Relaciones de amistad. Conocí gente maravillosa que sigue siendo amiga y que son fuentes de inspiración. Durante muchos años también, el trabajo corporativo fue para mí una fuente de placer y de plenitud. Yo siempre comparto que quizá uno de los momentos más alegres de mi vida era cuando cruzaba la puerta del estacionamiento de la oficina. Wow. Porque decía, ya viene un día más, voy a convivir con mi equipo, con mis colegas. En fin, yo disfruté mucho los años del mundo corporativo. Hasta que un día dejé de disfrutarlo. ¿Qué pasó? Mira, ¿Cómo fue? Yo creo que fue una combinación de factores. Ahora que lo veo a la distancia, creo que lo veo con mayor claridad. Número 1, la evolución natural de cualquier persona. Tus intereses van cambiando. Lo que te apasionaba antes ya no te apasiona tanto. Que también creo que eso tiene que ver con un factor de la edad. O sea, no es la misma energía que tienes cuando inicias en el mundo corporativo y que te quieres comer el mundo. A cuando ya tienes cierto nivel de madurez. ¿A qué edad te pasó eso? Yo tenía 45, 46 años. Bien. Entonces los intereses empiezan a cambiar. La visión de tu vida empieza a cambiar. Lo que quieres lograr también ya es diferente. Entonces fue el factor edad, número 1. Número 2, en ese momento en la organización en la que trabajaba hubo ciertos cambios y empecé a trabajar con un nuevo equipo, con un nuevo líder, con el cual me costó cierto trabajo conectar. Sentía que no estaba en el lugar adecuado, no con mi equipo, pero sí con el liderazgo. Y mucho estrés, había mucha presión, no solamente a nivel personal, sino mucha presión hacia mi equipo. Entonces ahí
también surgió una oportunidad maravillosa. Porque un día me planteé esta pregunta. Dije, a ver, a mí me están presionando mucho. El nivel de estrés que estoy experimentando es demasiado. Yo tengo quizá dos alternativas. Alternativa esperada es que si a mí me presionan, yo presione hacia abajo. Es decir, que baje la presión hacia mi equipo, que los empiece a aterrorizar, que les empiece a hacer micromanagement. Lo cual es bastante habitual. Porque pues al final era el jefe, ¿no? O sea, yo tengo un jefe, pero a la vez yo manejo un equipo, ¿no? Esa era una alternativa. O la otra alternativa era, no, la presión y el estrés termina conmigo y yo no tengo por qué pasarles estrés a mi equipo. Y al contrario, ser una fuente de inspiración, de calma, de tranquilidad. Pero eso es muy fuerte, se requiere mucha entereza, se requiere mucha conciencia. O sea, digo, sí. wow. Sí, no es habitual encontrarse con líderes así, ¿o sí? No es muy habitual, pero fue como que el resultado de un periodo de reflexión. Bien. Yo dije, a ver, durante tantos años he trabajado en el mundo corporativo. En paralelo he tenido una práctica de desarrollo interior, de búsqueda interior, que había mantenido separado, digamos. Me encantó que yo leí en tus papeles Sí. que saliste del closet Sí. con respecto a la meditación. Sí, Eso sí. es lo que vos mantenías como por un lado escindido tu meditación y tu trabajo. Correcto. Y de repente ahí fue cuando dije, bueno, quizá esta es la oportunidad de traer mi experiencia en meditación, en mindfulness, en desarrollo de conciencia hacia mi equipo, que es cuando más lo necesita. Y empezar a forjar un camino diferente dentro del liderazgo. Evidentemente no fue una decisión fácil para mí. ¿Por qué? Porque había mucho miedo. Tú como líder, pues siempre tienes una reputación que cuidar. Y ahí es donde el ego te juega mucho en contra, ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo. Como que te dio miedo ese salir del closet. Sí, ¿Cómo sí. ibas a ser percibido, tomado por la compañía, por tu equipo, por tu... ¡Wow! Correcto, porque dije, a ver, si soy en este momento o si ocupo un puesto que está, digamos, bajo la lupa, que tiene que entregar muchos resultados, que yo a nivel individual estoy sometido a un gran escrutinio, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo va a ser percibido no solamente por mi jefe en ese momento, sino por la organización? Que yo me ponga a facilitar sesiones de meditación con mi equipo. Pero también internamente sabía que esa era la opción correcta. Y lo que me ayudó mucho fue que un día en un almuerzo con una persona que era parte de mi equipo, estábamos hablando no del trabajo, sino de la vida personal, de los retos que ella tenía en su casa, con sus hijos, de qué es lo que le angustiaba más allá del trabajo. Y salió el tema de la meditación. Y ella me comentó que ella meditaba. Entonces yo le dije, fíjate que yo también. Digamos, ahí fue como que mi primera apertura con alguien de mi equipo con el tema de la meditación. Y entonces ahí yo le pregunté, le dije, ¿tú cómo tomarías si empiezo a facilitar sesiones de meditación, primero con el equipo y después vemos qué pasa? Y me dijo, a mí me parece una excelente idea. Y ella como que al decirme me parece una excelente idea, de alguna manera me sentí validado, me sentí respaldado por una persona cercana y de mi equipo. Claro. Y dije, bueno, vamos a empezarlo a hacer a partir del próximo lunes. Vamos a mandar una invitación al equipo, sesiones de meditación todos los lunes 9 de la mañana para iniciar la semana. Y así inicié, digamos, ese periodo de transformación o de transición del mundo corporativo a el mundo de mindfulness, de inteligencia emocional, pero obviamente ligado a lo que en ese momento hacía, que era un ¿Y cómo fue recibido? ¿Cómo fue recibido? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se transitó esto? Sí, mira, cuando hicimos la primera sesión de meditación, me acuerdo que parecía que estábamos como que ocultando algo. Así que nos encerramos en una sala de reuniones, pusimos un papelito y sí pusimos Meditation in Progress para que nadie fuera a entrar. Y solamente estaban los miembros de mi equipo. Y bueno, les expliqué, les dije, miren, el objetivo de que estemos aquí reunidos es simplemente llevar a cabo una práctica de meditación que tiene como objetivo, pues,
conectar con nosotros mismos para procurar quizá un poquito más de calma mental. Entonces los voy a guiar, no va a pasar nada, no tienen que llegar a un estado de iluminación, y guié la práctica. Y mi equipo me empezó a decir, wow, estuvo fantástica, yo nunca había tenido la oportunidad de meditar, me siento muy bien, y fue tal, digamos, el impacto de esa primera práctica que se acercaron varios miembros de mi equipo y me dijeron, oye Rafael, ¿hay algún problema si empezamos a invitar a otra gente que no sea de nuestro equipo? Y le dije, no, adelante. Y entonces ya en la siguiente sesión ya empezó a venir gente que no era de mi equipo. Y después se me acercaron y me dijeron, oye, ¿qué tal si también ahora haces una sesión los viernes para cerrar la semana? Ya tenemos esta sesión que nos ayuda como que a cultivar ciertos hábitos mentales, ciertas intenciones para iniciar la semana. Pero ¿qué tal si hacemos una sesión pues para cerrar la semana, que puede ser los viernes a las 5 de la tarde? Wow, me encantó. Y así empezamos. Lunes 9 de la mañana, viernes 5 de la tarde. Objetivo primero, prepararnos para la semana. Objetivo segundo, cerrar la semana y prepararnos para el ciclo del fin de semana. Y no llevarnos toda esa carga, todo ese estrés, toda esa angustia al fin de semana y poderlo disfrutar con presencia, con plenitud y llegar pues renovados al lunes. Y de alguna manera vos sentís que eso ayudó a tu equipo, a otros equipos, a la organización, como para esa presión que estabas hablando. Me gustaría volver a esto de que sentiste en un momento que ya no te daba alegría la corporación. ¿Cómo siguió eso? Sí, claro, ese es un buen hilo, porque ¿qué es lo que pasa? Al final del día, cada individuo es responsable de encontrarle sentido a su trabajo. Porque el sentido no te lo va a dar tu jefe, no te lo va a dar la organización, no te lo van a dar tus colegas. Esa es una responsabilidad individual. Yo en ese momento intuí que la única manera de darle sentido a lo que yo hacía en esa organización ya no iba a pasar por manejar productos o marketing. Iba a pasar por aportar un valor diferente a esa organización. ¿Cuál era ese valor diferente? Pues la práctica de mindfulness, de la inteligencia emocional, y de alguna manera reconectarme y experimentar sentido de pertenencia a la organización a través de este ángulo. Es más, yo te diría que en realidad sesiones de mindfulness me terminaron rescatando a mí de toda esa tormenta que estaba experimentando. Porque volví a reconectarme, volví a encontrar valor, volví a encontrar sentido a lo que significaba estar dentro de esa organización. Total, entiendo perfecto. Te hago una consulta, volviendo también a esta parte de cómo fue recibido, porque por tu equipo, otros equipos, por la organización en sí. Una vez te cuento algo. Recibí un comentario que me impactó, ¿no? Me impactó en todo sentido. Sí. Y al día de hoy le sigo dando vueltas. Sí. Y ese comentario me impulsa también. Tuvo que ver con una organización que obviamente no pudo no haber contratado los servicios, pero contrató los servicios y estaba muy contento. Sin embargo, dijo, yo creo que estas cosas se deben hacer a nivel personal, no en la organización. Y esto fue más o menos aproximadamente cuando fue la pandemia, ¿no? Sí. Que para mí personalmente fue como un boom de... Sí. Dios mío, encontremos una manera de integrar los mundos, ¿no? Vos arrancamos diciendo que vos te sentías como escindido, ¿no? Por un lado estaba tu práctica meditativa, de hecho la sentías que la tenías en un closet, por otro lado estaba la presión y el trabajo corporativo que era divino, que al mismo tiempo tiene sus presiones, y empezaste como en una crisis de mediana edad a querer integrar, y esto te da como propósito. Sí. Yo pienso como vos. Ahora también sé que hay gente que piensa y que dice estos comentarios como diciendo, yo creo que eso va por otro lado. Sí. ¿Cómo lo viviste ahí y cómo lo vivís hoy? Porque hoy estás trabajando como consultor en el mundo de las corporaciones, también tratando de llevar esta filosofía, esta manera de liderar conscientemente, y encontrás también espacios para que esto fecunde, digamos. Sí, yo creo que el reto que mencionas, a consecuencia de ese comentario a mí me parece que esto se debe de mantener, digamos, en el closet, por llamarlo de alguna manera, a nivel individual y no en el lugar de trabajo. Es común. Hay muchas personas que piensan de esa manera.
Pero también hay que comprender que muchas de esas personas están obviando algo que es fundamental, y que es el hecho de que primero somos seres humanos antes que líderes. Entonces es imposible que fragmentemos o que separemos a la persona del empleado, del colaborador, del líder. Si yo a nivel individual no experimento ni plenitud, ni paz, ni felicidad, ¿qué es lo que voy a compartir al interior de mi equipo? De hecho, lo primero que tenemos que hacer es ser plenos, porque esa plenitud que experimentemos como líder va a ser el sustento del equipo. Después, la plenitud del equipo va a ser el sustento de la organización, y la plenitud de la organización va a ser el sustento del líder, que es un individuo, y de esa manera tenemos un círculo virtuoso de la conciencia. Es decir, todo empieza por el individuo, pero no de manera egoísta, sino que alimenta al equipo, el equipo a la organización, y la organización al individuo nuevamente. Entonces, cuando yo como individuo estoy bien, estoy aportando más que mi productividad a la organización. Estoy aportando mi mejor versión. ¿Y quién no quisiera trabajar en una organización donde todos los individuos están aportando lo mejor de ellos mismos? Donde cada individuo es para mí una fuente de admiración, de inspiración y de transformación. Yo te veo, te admiro, me inspiras y me ayudas a transformarme. Pero no solamente tú, también él, también ella. Y se vuelve un desarrollador de conciencia a la organización. Pero todo tiene que partir del individuo. Me encanta, coincido 100%. ¿Qué rol juega en ese sentido la inteligencia emocional? Mira, la manera en que yo lo veo es que la inteligencia emocional está íntimamente vinculada con la práctica de mindfulness o de la presencia plena. Para mí, la habilidad, porque en realidad es una habilidad el habitar de manera intencional en el momento presente, y que el hecho de que sea una habilidad es maravillosa porque eso significa que la podemos entrenar, no es un rasgo fijo a lo largo del tiempo. Es una habilidad que es la madre de todas las habilidades. Si yo soy incapaz de habitar de manera intencional el momento presente con amabilidad y sin juzgar, es difícil que pueda desarrollar cualquier otra habilidad. O sea, lo primero que necesito es mi capacidad de habitar el momento presente. Pero a través de esa capacidad de habitar el momento presente, empiezo a desarrollar el autoconocimiento. Y el autoconocimiento tiene una pieza fundamental que son nuestras emociones. No solamente reconocer cuáles son las emociones que yo estoy experimentando, sino también saber gestionar esas emociones, particularmente en momentos difíciles, y a través de ese autoconocimiento y esa autoconciencia emocional, establecer un mejor contacto, una mejor relación con las demás personas. ¿Cómo? A través de intuir cuáles son las emociones que el otro está sintiendo, porque nunca voy a saber a ciencia cierta cuál es la emoción que estás experimentando, pero sí la puedo intuir. ¿Y cómo la puedo intuir? Si yo tengo un buen conocimiento de mis propias emociones. Y una vez que ya intuyo tus emociones a través de esa empatía, también puedo aprender a gestionar las relaciones de una mejor manera. Entonces, de esa forma tenemos a la inteligencia emocional, que nos permite un mayor autoconocimiento, pero nos permite relacionarnos de una mejor manera con el otro. Porque cuando tú te vas a una organización, una de las principales fuentes de estrés es las relaciones con los demás. Ah, mira, qué interesante. O sea, donde surge el estrés es la relación con mi jefe, la relación con mi colega, la relación con mi equipo, la relación con mi proveedor, la relación con mi cliente. Y a las relaciones no les podemos huir. Son parte integral del trabajo. Claro. Entonces, ¿cómo me voy a vincular con esta persona? Bueno, para que yo pueda vincularme de una manera armónica, necesito desarrollar mi inteligencia emocional. Y ese trabajo empieza por reconocer mis propias emociones y por saberlas gestionar.
Pero para desarrollar la inteligencia emocional necesito estar presente. Y ahí es donde entra la práctica de mindfulness. Es decir que la práctica de mindfulness es como el motor del desarrollo de la inteligencia emocional. Me encanta. Rafa, personalmente, ¿cuál fue la emoción que más te ha costado reconocer, transitar, gestionar en vos mismo y quizás con los demás? Sí, si yo identifico, digamos, la emoción más difícil para mí de reconocer y de transitar a lo largo de mi vida, yo creo que ha sido la tristeza. Yo creo que la tristeza, evidentemente todos experimentamos tristeza. Muchas veces no sabemos que lo que estamos experimentando es tristeza. O sea, sí sentimos que hay algo ahí, pero exactamente no sabemos qué emoción es. Y tercer punto, a veces no sabemos cómo gestionarla porque en ocasiones, y sé que es diferente para cada individuo, en ocasiones experimentamos vergüenza al reconocer que estamos sintiendo tristeza. Entonces, a mí, digamos, lo que me ayudó mucho es comprender qué significa la tristeza. Y una vez un maestro compartió conmigo una definición para mí bellísima de lo que es la tristeza, ¿no? Y él me dijo, la tristeza es tener la plena conciencia que un ciclo de placer está por cerrarse o que se ha cerrado. Entonces, por ejemplo, en un mundo corporativo, en un mundo de liderazgo, ¿cuándo sientes tristeza? Bueno, quizá cuando terminaste un proyecto. Te dio mucho placer ese proyecto, lo lanzaste, se acabó, experimentas tristeza. Cuando te cambiaron de oficina, bueno, un ciclo de placer de haber ocupado una oficina se terminó cuando te mandaron a la otra. O cuando te mandaron a trabajar a tu casa por la pandemia. O cuando te cambiaron de equipo. O cuando te cambiaron de jefe. Son pequeñas pérdidas que vas experimentando que a veces no te das cuenta, pero te están generando cierto nivel de tristeza. Entonces, obviamente hay desde la tristeza casi imperceptible hasta la gran tristeza que involucra una gran pérdida, ¿no? Pero a nivel individual esa ha sido la emoción que más trabajo me ha costado quizá gestionar. Pero cuando comprendí de qué se trataba, me ayudó muchísimo. Sí, total, qué lindo, gracias por compartir eso, como cerrar capítulos y ese cerrar capítulos nos da la posibilidad también para abrir otros, correcto, ¿no? Correcto. Sin embargo, qué bueno darnos el espacio de no saltar esa emoción, sino transitarla, no solamente para reconocer nosotros, sino para poder reconocerlas en los otros, ¿no? Que vos decías la importancia de los vínculos, justamente que te parecía como el factor más interesante a abordar dentro de las organizaciones, que quizás es la que genera más conflicto. Correcto. ¿No? Correcto. Wow. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, cuando observas en dónde está atorado un líder, es cuando no ha sabido cerrar un ciclo. Y entonces, como no ha sabido cerrar el ciclo, todo lo que se quedó pendiente de ese ciclo que no supo cerrar de manera apropiada, se lo lleva al nuevo ciclo. Entonces, un ejemplo muy típico. Estoy dentro de una organización, trabajo en un equipo, ya no aguanto a mi jefe y como quiero huir de ahí porque ya no aguanto a mi jefe o a mi jefa, aplico a una nueva posición dentro de la organización. Pero no terminé de cerrar ese ciclo, huí de eso. Entonces me voy a un nuevo equipo y como no cerré propiamente el ciclo anterior, me llevo mucho de lo que no cerré, rencores, temas pendientes, frustraciones. Y oh, sorpresa, ¿a dónde te los llevas al nuevo ciclo? Y vas a empezar con rencores, con frustraciones. ¿Por qué? Porque no cerraste y empezaste con tabla rasa, ¿no? Desde cero, limpio. Es como seguir perpetuando esos patrones tóxicos de alguna manera o poco saludables. Y como dice el maestro John Kabat-Zinn, wherever you go, there you are. Te llevas exactamente todo a otro espacio. Por eso la importancia del autoconocimiento, de la gestión personal. Correcto. Qué interesante. Correcto. ¿Cómo te sentís hoy, Rafa, en tu rol de consultor y experto en liderazgo consciente, llevando estas oportunidades, no sé, organizaciones, a los espacios donde vos te manejás? Sí, yo creo que el momento más feliz, más alegre de mi trabajo es cuando tengo la oportunidad de facilitar un taller al interior de una gran organización.
y vas viendo cómo va respondiendo la gente, cómo van respondiendo los líderes, cómo se van dando pequeños momentos de aprendizaje, de decir, ay, esto no lo sabía, esto no lo había comprendido, qué importante es escuchar al otro. Es decir, ahí cuando estás facilitando el taller y ves la respuesta en tiempo real de la gente, para mí experimentar eso realmente es algo que no tiene precio, ¿no? Y es cuando ahí digo, wow, me encantaría estar facilitando talleres y sesiones todo el tiempo, todos los días, ¿no? Entonces, eso me da mucha alegría, me da un sentido profundo a lo que hago. Pero también tengo que reconocer que hay un tema que no le he terminado de dar la vuelta, que es: yo voy a una organización, facilito el taller durante 2 días o durante varias semanas, dependiendo de cómo estemos dando de alta el programa, pero pasan esos 2 días y yo ya no soy testigo de qué es lo que pasa con esos líderes. Entonces, vivimos en el torbellino de la vida. Quizás sí aprendieron algo, quizás sí hubo muchos 20s, como decimos en México, que les cayeron, pero después el torbellino se los come. Y entonces caen en los patrones habituales de conducta, de reactividad, de no ser intencionales en su actuar, y ya no estoy yo ahí. Entonces ya no sé qué pasa con ellos. Y ahí es donde quizá siento un poco, no de frustración, pero decir, tengo que diseñar algo para poderlos acompañar más a largo plazo. Y no solamente que se quede en un taller de 2 días o en un taller multisemana y que después de 6 semanas ya no sé qué pasó con estos líderes, ¿no? Bueno, después vamos a seguir conversando porque desde Wevolution podemos ayudarte a esa parte. Perfecto, muy bien. Porque me encanta lo que has mencionado, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Sí. Uno dice, da una charla, da una motivación, hace un programa específico, ves esos cambios en la gente y de repente es después, ¿cómo se sigue? La pregunta es, ¿cómo seguimos? Porque, como vos decís, en un mundo en constante cambio, vertiginoso, se entra de vuelta a ese tipo de cuestiones, ¿no? Digamos, al automatismo. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué le recomendarías a la gente hoy por hoy o a un principiante? ¿Cómo puede arrancar una práctica de mindfulness, conectar consigo mismo, empezar a gestionar sus emociones? Sí. ¿Cuáles serían esos pasos? Excelente pregunta. Ya vimos que mindfulness es una habilidad y la podemos entrenar. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos entrenar esa habilidad de estar más presentes intencionalmente, sin juzgar, con curiosidad, con amabilidad? Existe una herramienta fundamental para eso que se llama meditación. Lo que siempre explico en mis sesiones, en mis talleres, en mis conferencias, es que así como hay diferentes tipos de deporte, también hay diferentes tipos de meditación. No todas las meditaciones son iguales. En las meditaciones de tipo mindfulness, en realidad lo único que buscamos es entrenar a la mente a estar más presente a través de darle a la mente un ancla de atención, a dónde dirigir la atención. Y esa ancla, generalmente, no siempre, es la respiración. Entonces, el entrenamiento fundamental es llevar tu atención a la respiración, sintiendo la inhalación, la exhalación, tal y como es. Pero ¿qué crees? Te vas a distraer. La mente siempre está pensando, entonces va a venir una distracción. Las distracciones son parte del proceso de la práctica de la meditación, no son un error. Entonces, cuando ya me di cuenta que ya estoy haciendo la lista de lo que tengo pendiente, cuando ya estoy pensando en la presentación de esta tarde, digo, a ver, ¿a dónde se fue la mente? ¿Al futuro, al pasado? Me doy cuenta a dónde se fue la mente y la regreso a la respiración, sin criticarme, sin frustrarme, y el ciclo vuelve a empezar. Esta práctica de meditación, que aparentemente es tan simple, nos ayuda a desarrollar varias cualidades mentales: atención, paciencia, resiliencia, contemplación, en fin. ¿Cómo podemos meditar? Tal y como lo acabo de describir, con que lo hagamos 1 minuto, con que empecemos 1 minuto al día, eso ya nos está preparando para empezar a alargar el tiempo de meditación. Ahora, hay muchísima gente, seguramente has experimentado lo mismo, que te dice, pero yo no tengo tiempo ni para 1 minuto, porque mi vida está tan alocada que no puedo sentarme a meditar. En esos casos lo que les digo es, bueno,
dos posibles soluciones. Una posible solución, microprácticas, que son como la siguiente. La voy a explicar para que la tengan ahí en su toolbox, que se llama las 3 respiraciones conscientes. Primera respiración, llevo la atención a mi respiración, sintiendo la inhalación y la exhalación. Segunda respiración, relajo el cuerpo. Y tercera respiración, internamente me pregunto, ¿qué es más importante en este momento? Y escucho qué surge de mi interior. Entonces, cuando yo hago esta micropráctica de las 3 respiraciones, la puedo hacer, por ejemplo, antes de entrar a una reunión con alguien de mi equipo. 3 respiraciones conscientes para centrarme y dejar un poco al lado la reactividad del piloto automático. O en un momento de transición, dejé de trabajar, me voy a incorporar a los otros aspectos de mi vida, 3 respiraciones conscientes y me muevo. Esa es una solución. Esas 3 respiraciones te llevan menos de 30 segundos y las puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, sin decirle a nadie, estoy haciendo 3 respiraciones conscientes. No, simplemente haces lo que acabo de describir. Segunda alternativa, hacer alguna actividad de la cotidianidad tuya en conciencia. Si voy a escribir un email, solamente escribo el email. Si voy a contestar una llamada, simplemente contesto la llamada. Si voy a caminar de mi oficina a la cafetería de la organización, voy simplemente caminando, poniendo atención a lo que se siente caminar mientras lo estoy haciendo. Si estoy tomándome un café, simplemente me tomo mi café, observando la temperatura del café, el sabor del café, las sensaciones al estar en contacto con la taza del café, y así voy entrenando a mi mente a estar más presente. Que suena muy obvio, pero nos cuesta muchísimo trabajo. Generalmente nos estamos tomando el café, conversando con alguien, o contestando un email, o pensando en otras cosas, pero no estamos solamente tomando el café. Entonces hay pequeñas oportunidades de simplemente estar presente con lo que ya estás haciendo en tu vida. No, me encanta y me extrapola, ¿no?, a esto, a esta práctica constante. Solamente una respiración ya te coloca en tu centro. Correcto. ¿No? Y lo que vos decís que parece obvio, pero al mismo tiempo es lo que más nos cuesta. ¿Sí? Estamos, quizás a veces nos encontramos haciendo multicosas al mismo tiempo. Correcto. Y tal cual, poder darnos ese espacio de decir una cosa a la vez. Correcto. Wow. De hecho, posiblemente ya lo has escuchado, ¿no? Pero también esto siempre lo menciono en los talleres. De acuerdo a un estudio que hizo la Universidad de Harvard, ellos identificaron que el 47% del tiempo nuestra mente está divagando. O está en el pasado, o está en el futuro, pero no está en el presente. Y no solamente eso. Ese estudio también identificó que cuando la mente divaga, tiende a ser una mente infeliz. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que estás en el tráfico de esta bella ciudad de Miami. Y entonces ya estás en el tráfico y estás empezando a pensar, no he pagado los impuestos, o me falta hacer esto, y eso ya te generó ansiedad, te generó estrés. Y eso, comparado con realmente estar presente con el tráfico, a pesar de estar en el tráfico, pero si estuvieras presente, estarías en un estado de mayor felicidad que pensando en los impuestos, en todo lo que tienes pendiente. Entonces, una mente presente es una mente feliz. Por eso es importante entrenar a la mente a estar presente. Me encanta lo que decís. Me gustaría como ir cerrando con dos preguntas que te quiero hacer. Una es, ¿qué aha moment más fuerte has tenido? 1 o 2 aha moments que hayas tenido que te hayan como hecho un cambio entre un antes y un después en tu vida con respecto a tu liderazgo consciente. Yo creo que el gran aha moment es darme cuenta que yo no soy mi puesto de trabajo. Cuando uno está en el mundo corporativo, uno está sobreidentificado con el puesto que tiene. Y ya le ha dado el poder de su identidad a esa posición. Y entonces cuando ya no la tienes, hay mucho sufrimiento porque realmente piensas que tú perdiste algo. Entonces el darme cuenta que yo no soy mi puesto de trabajo para mí fue algo que realmente me transformó mi visión
con relación a quién yo soy como persona. Porque eso yo ya lo sabía intelectualmente, pero una cosa es saberlo intelectualmente y otra situación, es comprenderlo y tener esa comprensión clara. Ese fue un gran aha moment. Otro aha moment yo creo que también es el haberme dado cuenta que hay muchas maneras de entregarle valor a los demás. No solamente es a través de crear una campaña o generar un producto nuevo como yo estaba acostumbrado, sino que también es a través de brindarle a los demás herramientas que les ayuden a vivir con mayor paz, con mayor armonía, con mayor plenitud. Ahí hay un valor importante, que a veces no lo consideramos como valor y en consecuencia no generamos a veces la productividad económica que deberíamos de generar. Que ese es otro tema para otro podcast. Dale. Pero mucha gente que trabaja en este tema de conciencia y demás, a veces tiene como que una traba económica de decir, ay, pero yo no puedo cobrar por esto, o no debería de cobrar, o lo que sea. Pero no, hay mucho valor ahí, por lo tanto, hay un intercambio. Por yo supuesto. entrego algo. Vamos a hacer un podcast de eso también, Rafa. Es importante. Rafa, y la última pregunta que me gustaría hacerte, que siempre le hago a los invitados, es ¿cuál es tu camino que has recorrido del miedo a lo sagrado? ¿Qué significa para vos haber justamente transitado este pasaje, ¿no? Sí. O estar transitándolo permanentemente. Sí. Mira, yo creo que el miedo, vamos a enfocarnos en el miedo patológico, ¿no? Porque el miedo obviamente también tiene un aspecto saludable que te puede salvar la vida, un miedo, ¿no? Pero el miedo al que me imagino que te refieres es ese miedo que te bloquea tu capacidad de llevar a cabo acciones y tomar decisiones porque experimento tanto miedo que prefiero no hacer nada. Y el mismo miedo que quizás tuviste cuando decías salgo del closet con mindfulness. Claro. Que cuando analizas todos los miedos se resumen en dos grandes miedos: miedo al fracaso y miedo al rechazo. Esos son los dos miedos universales. ¿Cuál es la cara contraria del miedo? Lo sagrado, que se sustenta en ¿qué? En el amor, ¿no? Entonces, al final del día, para poder hacer esa transición del miedo al amor, hay que tener la valentía de decir, bueno, esto que estoy haciendo va a aportar más que quedarme en el miedo. Entonces, esa transición evidentemente se va dando en varios aspectos de tu vida y creo que es permanente. Porque lo que ahora no me da miedo, mañana posiblemente me dé. O quizá los miedos que yo estoy experimentando en este momento son diferentes a los que experimenté cuando salí del closet con relación a la práctica de meditación. Pero todos los miedos tienen esa característica de que nos bloquea nuestra capacidad de ser lo que realmente somos. Porque tenemos miedo. Entonces no queremos florecer, por llamarlo de alguna manera. Me encanta. ¿Y tenés en mente, además de esa oportunidad que ya la compartiste, que saliste, superaste ese miedo y presentaste esa práctica, otra oportunidad donde hayas también transitado del miedo a lo sagrado? Y yo creo que quizá una sería el formar una familia. Creo que eso a veces a muchos nos da miedo y después cuando realmente lo llevas a cabo dices, wow, qué gran oportunidad el de tener una familia, el de tener hijos, el de crecer juntos. Para mí es una experiencia sagrada, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Yo pensé que había sido la única que tenía miedo. Rafa, la verdad, un lujo haberte tenido. Lo disfruté muchísimo y sí, da para muchos podcasts más. Espero que hayan disfrutado este viaje del miedo a lo sagrado con Rafa Puebla.